fue elegido rey, que lo fue Saúl. Yo quiero que pongan mucho cuidado. A veces nos confiamos tanto en nosotros, en que Dios es amor, en que Dios tiene misericordia, en que sus misericordias son nuevas cada mañana, y es verdad, pero Dios también tiene un límite. Dios también tiene un límite, Dios también tiene un hasta aquí. Cuando tú descuidas tu vida espiritual, cuando tú descuidas tu vida, tu relación con Dios, Dios también se aleja. Yo te quiero hacer esta tarde énfasis en este muchacho, en este joven que fue elegido rey. Él no lo buscó. La palabra de Dios nos habla y nos dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Ellos andan buscando unas asnas y dice que no los encontraban, y le dice el compañero: vamos a ver al vidente. El vidente se le llamaba al profeta. Bueno, vamos a ver al profeta. Y cuando van a ver al profeta, dice: bueno, pero no podemos ir con las manos vacías, tenemos que llevar algo ante él para consultar. No es que el profeta cobraba, sino que llevaban como el agradecimiento de consultar con él. Cuando van con Samuel, Dios ya le había hablado, ya le había revelado, ya le había dicho, ya le había mostrado quién era la persona, pero Samuel lo esperaba. Cuando llegan con Samuel, con el profeta, al Samuel, al verlos, cómo Dios revela las cosas, Dios muestra las cosas, y le dice Samuel: no te preocupes por las asnas. ¿Y quién le dijo a este? No te preocupes, las asnas ya están encontradas, ya las encontró tu padre, no te preocupes, ahora hay un trabajo que hacer. En la palabra de Dios dice, hermanos, que todas las cosas cooperan para bien. No fue casualidad que se hayan perdido las almas. Dios así trabaja. Dios trabaja con propósitos, Dios trabaja con planes, con cada uno de nosotros. Hoy miramos a los jóvenes cómo dedicaron estos 3 días a entregarse, a buscar, a sacar tal vez, a dar tal vez hacia Dios. ¿Cuántos padres lloran? ¿Cuántos padres a mí me han hablado y me han dicho: pastor, es que mi hijo está en drogas, mi hijo está en un centro de rehabilitación, mi hijo está en pandillas, mi hijo está en la cárcel, quiero que ore por él, quiero que se contacte con él, quiero que lo visite a él, quiero que le escriba a él? ¿Cuántos padres, cuántas madres sufren a consecuencia de eso? Entonces, como padres tenemos que ser un ejemplo constante. Amén. Constante quiere decir continuamente. Así trabaja Dios. La palabra de Dios nos habla y nos dice que cuando Saúl fue ungido, Samuel derramó el cuerno del aceite sobre él. Desde ese momento el Espíritu vino sobre Saúl y él empezó a danzar, él empezó a profetizar, él empezó a enfrentar muchas situaciones. Nosotros a veces miramos la historia de Saúl como un fracasado, pero él no inicia como un fracasado. Él inicia como un ungido de Dios, que Dios eligió. Y él cuando Dios lo elige, viene el Espíritu Santo sobre él. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, en ti hay un celo, hay un coraje, hay una ira, no una ira de pelear, sino hacia el enemigo. Saúl, Dios lo usó, y dice la palabra de Dios que hay un hombre que van y consultan con él para que les ayude a pelear. Y él dice: si voy con ustedes, la única condición es que tienen que sacarse el ojo derecho. Esa es la condición. Yo les ayudo a pelear, pero tienen que sacar su ojo derecho. ¿Usted se imagina la condición que este hombre está poniendo? Y cuando les dice esta noticia: ok, yo les ayudo a pelear, yo les ayudo a la guerra, pero esa es la condición, que sepa todo Israel, pasen revista, pasen noticia. Cuando el pueblo de Israel se da cuenta de esta noticia, empezaron a llorar. Usted se imagina que dice: te voy a ayudar, pero hombres y mujeres tienen que sacar su ojo derecho. Esa era una humillación. Era algo de que estaban haciendo menos a Dios. Si Dios no te escucha, Dios no te contesta, yo lo voy a hacer
ayudar, pero esta es la condición. Cuando Saúl viene, dice, cuando Saúl viene con sus bueyes, su yunta de bueyes, y mira al pueblo llorando, pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y ya le explica la noticia. Yo quiero que tú te metas en la plática, te traslades tal vez, para que mires lo que Dios hace a través, cuando en ti hay celo, cuando en ti hay pasión, cuando en ti hay deseo, cuando en ti está el Espíritu Santo, no te va a dejar. Y vas a guerrear, vas a pelear, vas a luchar, vas a dar palabra, vas a orar, vas a interceder, vas a dar ánimo al que está desanimado, vas a ir a darle una palabra de consuelo y decir, no temas. Cuando Saúl oyó esto, dijo, ¿qué es lo que pasa? Este hombre Salah da esta noticia y el pueblo está afligido. Y dice la palabra de Dios que Saúl cortó uno de los bueyes, lo trozó y mandó a todo Israel. Dice, tiene que salir cualquiera de ustedes a la guerra con Saúl y con Samuel. Si no, esto les va a pasar. Dice la palabra de Dios que juntó un gran ejército. No es posible cuando le servimos a un Dios vivo, a un Dios grande, un Dios que escucha, un Dios que se mueve, un Dios que hace milagros, hermanos. No es posible que nosotros nos alejemos o confiemos en algo diferente. Entonces Saúl, había una pasión en él, había un amor en él, había una entrega en él. Dios había hecho algo en él. Nada lo detenía. Él enfrentó guerras, él peleó con los filisteos, cualquier ejército él se enfrentaba. Cuando el Espíritu de Dios mora en ti, no hay problema tan grande que tú no puedas enfrentar. Así lo hacía Saúl. Aleluya. Dice la palabra de Dios que pasa un tiempo. Aquí es donde yo quiero que tú hagas una reflexión. Dios te ha elegido, sí. Dios te ha llamado, sí. Dios te ha separado. Dios te ha dado de su presencia en ti, sí. Tú has sido testigo de ello. Usted ha sido testigo de ello. Que cuando usted ha clamado, cuando usted ha pedido, aún en su debilidad, en su desaliento, Dios viene y trata con usted, con su misericordia. Pero no hay que descuidar nuestra relación con Dios. Eso es importantísimo. Saúl, dice la palabra de Dios, que duró 2 años sin edificar un altar a Jehová. ¿Cómo es posible? Un ungido pierde su relación con Dios. ¿Sabes tú que hay ungidos que ya no hay unción? Hay ungidos que ya no hay unción. No es porque nosotros seamos una iglesia donde Dios se mueve. Hemos buscado a Dios, pero hay mega iglesias, no hay nada. Está el ungido, pero no hay la unción. Eso grábatelo. Siempre tiene que existir la unción en el pueblo de Dios, porque la unción es la que rompe el yugo de esclavitud. Es la unción, es la presencia de Dios en tu vida. No son tus fuerzas, no es tu experiencia, no es el pasado. Eso ya quedó atrás. No vivas del pasado, tienes que vivir del presente cada mañana, cada día. Es que Dios me usaba, es que Dios te tiene que seguir usando, porque Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Samuel recordaba que cuando se fue con Saúl, que cuando se fue con Samuel y lo tomó el Espíritu de Dios, él empezó con los profetas y decían, Saúl también entre los profetas, es que Dios había depositado algo en él. ¿Qué es lo que ha depositado Dios en ti? ¿Qué es lo que ha depositado Dios en ti? Samuel, aleluya, le llamaba mucho la atención el mirar a Saúl, cómo Dios lo usaba. Para Samuel era un privilegio, para Samuel era tal vez un orgullo el ver elegido a Saúl. Pero Samuel no podía andar con él continuamente. La unción que hay en ti
nunca la descuides por nada, ni por problemas, ni por lo material, ni por tu ministerio, ni por tu grado, nada, nada. Siempre la humildad, la sencillez, la integridad hacia Dios, la intimidad hacia Dios. Eso cuenta mucho. Saúl se descuidó, se confió porque era el rey, y económicamente tal vez prosperó demasiado, tenía la solvencia económica para enfrentar una guerra, pero ya no había la unción. ¿Cuántos líderes a veces pierden la unción? Pierden la unción, aleluya, pierden la relación, se confían tanto en lo que Dios los usa, en cómo Dios se mueve, que pierden la conexión con Dios. Saúl sale a la guerra confiado de que tenía un gran ejército. ¿Saben una cosa? Que Saúl escogía a las personas. Saúl los escogía y Saúl decía: esta persona es listo, es valiente, se mueve, esta persona yo lo escojo. Y miraba también a él, y si a él le parecía bien, Saúl los escogía gente capacitada, gente que se movía, gente que se disponía, tenía un gran ejército. Ya no consultaba con Dios, hizo un gran ejército y salió a la guerra. Él sabía que Dios estaba con él, él sabía que Dios le daba la victoria, pero a veces descuidó su relación con él, y ahí es donde entra el problema. ¿Cuántos oran diariamente? Amén. ¿Saben por qué edificó Saúl un altar? ¿Por qué creen que lo edificó? Por los alimentos. ¿Qué está comiendo la gente? Están comiendo sangre y todo revuelto. ¿Qué es eso? Dice que los mandó a traer, digo, cada quien traiga su vaca, su becerro, su cordero, y vamos él edificó un altar para santificar aquello. Lo hizo únicamente el orar por los alimentos. Ya no tenía su relación con Dios, ya no tenía aparte con Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice que él va a la guerra, él tenía la capacidad, sabía que el ejército que él tenía eran guerreros, eran gente valiente, pero nunca pensó que se fuera a enfrentar algo semejante como lo fue Goliat. ¿Qué problema enfrentas a veces tú que no puedes pasarlo, no puedes vencerlo? Sientes que te debilita. Dice la palabra de Dios que Saúl, cuando oyó las palabras de este hombre gigante, él se desmayó, se sintió desprotegido, sintió miedo, porque no podía enfrentar ese problema. Cada problema que viene a nosotros, la palabra de Dios nos habla y dice: no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu que mora en nosotros, que mora en ti, que mora en mí. La integridad, la intimidad con Dios cuenta mucho. Yo te digo, ¿qué problema enfrentas ahorita? ¿Qué es tu problema? Que antes lo podías vencer fácil. Antes te hacía pequeño ese problema, pero a veces cuando perdemos la relación, la identidad con Dios, viene ese problema y nos empezamos a deprimir. Empieza a entrar una frustración, empieza a entrar un miedo, no sabemos cómo entrar a ese problema. Oh hermanos, pero siempre habrá siervos, habrá siervas llenos del Espíritu Santo. Siempre habrá siervos, siervas que tengan esa relación con Dios, que se van a acercar a ti, te van a decir: no tengas miedo, no desmayes, no le servimos a un Dios muerto, le servimos a un Dios vivo, un Dios que pelea la batalla, un Dios que gana las batallas, un Dios que nos hace victorioso, un Dios que nos traslada, aleluya, por difícil que sea la situación, Él puede hacerlo.
Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Saúl perdió su identidad. Perdió su identidad. Cuando tú pierdes la identidad, cuando tú descuidas ese altar, esa adoración, esa pasión, esa entrega, eso continuamente. Hay problemas, sí hay problemas. Hay dificultades, sí hay dificultades. Pero tenemos que darle un tiempo, Rubén, a Dios. Tenemos que dedicarle un tiempo a Dios. Tenemos que contarle a Dios, aleluya. Y Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a hacer vencedores. No importa qué difícil sea la situación, con Él somos más que vencedores. Amén, aleluya. Yo te digo en esta tarde, voy a estar, cada vez que me toque a mí la prédica, voy a estar predicando de esto. Viviendo bajo el fuego de Dios. Ya no vivas del pasado. Aleluya. Ya no vivas lo que pasó ayer. Es borrón y cuenta nueva. Hoy Dios quiere que te pares en la brecha. Hoy Dios quiere que pelees. Hoy Dios quiere que, como dijo el salmista David, vuélveme otra vez ese gozo, dame otra vez ese valor, dame esa fuerza. Yo no voy a dejar que la iglesia sea humillada, que mi esposa sea humillada, que mis hijos sean humillados. Yo voy a guerrear. Voy a guerrear con ese coraje, con esa pasión. Aunque Gálatas dice que el Espíritu Santo, aleluya, no es contencioso, pero no te estoy hablando de una guerra carnal, sino de una guerra espiritual. Una guerra espiritual donde tú vas a guerrear no con tu fuerza, no con tu capacidad, sino bajo la presencia de Dios.